Bienvenidos al podcast Camina con Valentía con Jesús. ¿Estás listo para dejar de vivir tu fe con cautela y empezar a vivirla con valentía? Este podcast te llama a descubrir la verdad de quién eres en Cristo. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos vive dentro de ti, y eso lo cambia todo. A través de las Escrituras y de las aplicaciones prácticas para la vida diaria, exploraremos lo que significa vivir una vida cristiana guiada por el Espíritu, no algún día, sino ahora. Esta es tu comisión. Caminemos con valentía con Jesús. Serie Él es. Día 5. Jehová Jireh, Dios proveerá. Génesis 22:14. Abraham llamó a aquel lugar el Señor proveerá. Y hasta el día de hoy se dice, en el monte del Señor será provisto. Dios le pidió a Abraham que ofreciera a Isaac, su único hijo, el hijo que Dios había prometido que Abraham y Sara concebirían, aunque Abraham tenía alrededor de 100 años y Sara cerca de 90. Dios había dicho a Abraham, por medio de Isaac será contada tu descendencia. Y ahora Dios le está pidiendo a Abraham que sacrifique a Isaac. Esto debió haber sido muy confuso para Abraham. Permítanme leerles Génesis 22 del 1 al 19. Algún tiempo después, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo, toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac, y ve a la región de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te indicaré. Muy temprano, a la mañana siguiente, Abraham se levantó y preparó su burro. Tomó con él a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Después de cortar la leña para el holocausto, salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y vio el lugar a lo lejos. Entonces dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro, mientras el muchacho y yo vamos hasta allá. Adoraremos y luego volveremos a ustedes. Abraham tomó la leña para el holocausto y se la puso a su hijo Isaac sobre los hombros, mientras él llevaba el fuego y el cuchillo. Y caminaban los dos juntos. Entonces Isaac habló y dijo a su padre Abraham, Padre, ¿qué pasa, hijo mío? Respondió Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham construyó un altar y acomodó la leña. Ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces extendió la mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo,
a tu único hijo. Abraham alzó la vista y vio un carnero atrapado por los cuernos en un matorral. Fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar el Señor proveerá. Y hasta el día de hoy se dice, en el monte del Señor será provisto. El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y dijo, juro por mí mismo, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has negado a tu hijo, tu único hijo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Tus descendientes tomarán posesión de las ciudades de sus enemigos y por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque me has obedecido. Entonces Abraham volvió a sus siervos y juntos partieron hacia Berseba. Y Abraham se quedó viviendo en Berseba. Sé que fue mucho para leer, pero pensé que era importante que todos conocieran la historia de cómo Abraham fue probado, porque todos nosotros podemos tener momentos en los que somos probados. ¿Alguna vez Dios te ha pedido que hagas algo y realmente no entendías por qué? ¿Alguna vez te ha pedido algo que parecía contradecir algo que ya te había dicho antes? Dios le dijo a Abraham que por medio de Isaac formaría una nación con sus descendientes y luego le pidió que sacrificara a Isaac. Eso debió ser muy confuso. Sin embargo, como vemos en Génesis 22:8, Abraham le dice a Isaac, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham tenía fe en que Dios proveerá el cordero. Tenía fe aunque Dios le había dicho que su hijo sería el sacrificio. Tenía fe aunque no tenía idea de lo que iba a pasar en la cima de esa montaña. Abraham tenía fe en que tanto él como Isaac bajarían juntos de la montaña, aunque no sabía exactamente qué iba a suceder allí arriba. En Génesis 22:5, Abraham dice a sus siervos, quédense aquí con el burro mientras el muchacho y yo vamos allá. Adoraremos y luego volveremos a ustedes. No dijo volveré, dijo volveremos. Esto me parece increíble. Me pregunto cómo Abraham podía estar tan seguro de que Dios no iba a quitarle a su hijo. Y cuando lo pienso más profundamente, creo que Abraham podía confiar así en Dios por dos razones. Primero, porque conocía a Dios, de verdad lo conocía. Tenía una relación cercana con Él y sabía cómo es Dios. Abraham sabía que Dios estaba contra el sacrificio de niños. Sabía que Dios no estaba de acuerdo con los dioses falsos que exigían sacrificio de niños. Segundo, Abraham sabía que Dios siempre cumple sus promesas. Sabía que si Dios dijo que su descendencia vendría por medio de Isaac, entonces eso ocurriría tal como Dios lo había dicho. Probablemente
Por eso Abraham sabía que ambos bajarían de la montaña. Pero eso no significa que Abraham supiera que no tendría que sacrificar a su hijo. Tal vez pensó que no tendría que hacerlo y que luego Dios devolvería la vida a Isaac. No sabemos exactamente lo que Abraham pensaba en cada momento. Esta historia de Abraham e Isaac nos muestra que Dios proveerá incluso cuando nosotros no vemos cómo. Estoy segura de que Abraham no entendía cómo podía sacrificar a Isaac y aún así Isaac seguiría vivo para tener descendencia. Él no veía el camino, pero confiaba en que Dios sí lo tenía. Lo mismo puede ser cierto para nosotros. No tenemos que entender cómo sucederá. No tenemos que conocer todo el plan. Solo tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos está pidiendo y Él se encargará del resto. Creo que es importante recordar que Dios puede probarnos. Le pidió algo a Abraham que era enorme y requería muchísima fe. Tal vez está haciendo lo mismo contigo. Y si viéramos cada desafío en nuestra vida como una prueba de fe, ¿cómo cambiaría eso la forma en que miras tus situaciones? Por ejemplo, si tienes un ser querido en el hospital o en casa, pero muy enfermo, ¿cambiaría la forma en que oras si vieras esa situación como una prueba? En Hebreos 11:1 dice que la definición de fe es: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Me encanta esa definición. Podemos tener confianza en lo que esperamos incluso cuando no vemos cómo llegará. ¿Podemos estar seguros de qué sucederá aun cuando no vemos el camino? Me han dicho que la esperanza no es tan fácil como parece. Yo sé que la esperanza no es fácil, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Dejamos de soñar para no decepcionarnos? ¿Dejamos de creer porque todavía no ha pasado, porque parece imposible, porque duele menos no esperar? No lo sé, solo tú puedes responder eso. Pero en mi caso, voy a tener esperanza. Voy a seguir esperando incluso cuando duela. Porque, ¿y si esta es la prueba? ¿Y si Dios solo necesitaba que yo tuviera esperanza un día más? ¿Y me rendí un día demasiado pronto? No sé si eso funciona así, pero ¿qué habría pasado si Abraham hubiera dicho que no? ¿Qué habría pasado si tuvo fe hasta llegar a la montaña, pero cuando llegó el momento de poner a Isaac sobre la leña hubiera dicho que no? No lo sabemos, solo Dios sabe. No lo sabemos porque Abraham no hizo eso. Él mantuvo la fe todo el tiempo. Tú también puedes hacerlo. Sé que es doloroso cuando esperamos algo y no sucede. No tengo todas las respuestas. Yo tuve esperanza, tuve fe y oré para que mi amiga Iris fuera sanada del cáncer aquí en la tierra. Y sin embargo, Dios la sanó en el cielo. Oré,
tuve esperanza y fe para que Dios resucitara al esposo de mi amiga después que murió. Y eso no sucedió. Sé que duele tener fe y esperanza y luego no recibir lo que esperábamos. Pero también conozco mucho más momentos en los que tuve confianza en lo que esperaba y certeza en lo que no veía, y Dios sí respondió. Tuve esperanza aun cuando era difícil, y Dios obró milagros de maneras que nunca entenderé completamente. Cuando te cuesta tener esperanza, mira a Abraham. Cuando nada tenga sentido, cuando estés confundido, cuando todo parezca imposible, mira a Abraham y ten fe en que Dios de todos modos obrará. Dios está a tu favor, no en tu contra. Él puede encontrar un camino. Él puede abrir un camino. Nada es imposible para Dios. Sigue adelante con fe. Querido Jehová Jireh, te pido que bendigas a todos los que están escuchando este episodio hoy. Señor, queremos tener fe. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a tener la fe de Abraham. Ayúdanos a conocerte de una manera profunda e íntima como Abraham te conocía. Ayúdanos a confiar las vidas de nuestros seres queridos en tus manos, así como Abraham lo hizo. Danos la fuerza, el valor y la fe para decir sí cuando nos pidas hacer cosas que no tienen sentido para nosotros. Te amamos, Señor. Sabemos que eres bueno. Sabemos que estás a nuestro favor y no en contra de nosotros. Ayúdanos a decir sí más seguido. Ayúdanos a tener esperanza incluso cuando es difícil. Estamos muy agradecidos por todo lo que nos provees y te pedimos todo esto conforme a tu voluntad y en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este camino para caminar con valentía junto a Jesús. Espero verte nuevamente aquí mañana. Recuerda, Jesús te ama tal como eres y yo también. Dios está a tu favor, no en tu contra, y ambos estamos animándote. Que tengas un día bendecido. La palabra del Señor de hoy fue recibida en septiembre de 2025 por un miembro de mi grupo de oración carismático católico. Si tienes alguna pregunta sobre el grupo de oración, estas palabras o cómo unirte a una reunión, puedes escribir a catholiccharismaticprayergroup@gmail.com. La palabra del Señor de hoy es: te digo otra vez, confía en mí. Yo puedo ver el panorama completo. Sé lo que necesitas para la vida eterna. Camino contigo. Tú solo ves ahora, pero yo veo la eternidad. Confía en mí. Sé lo que es mejor para ti y yo no te abandonaré.